Buenos días, amados hermanos, amada Iglesia Manantial de Vida. Nos ponemos en actitud de reverencia. Vamos a dar inicio a nuestro culto de aposento alto. Damos gracias a Dios porque nos da la vida y porque nos da la oportunidad de un domingo más poderle alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a dar inicio pues a este culto de aposento alto. Y en primer lugar vamos a escuchar el preludio. Les invito a ponerse de pie y estar en actitud de oración, y posteriormente hacemos la oración de ofrecimiento. Dice la palabra de Dios: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, en este día, porque nos concedes la vida y porque nos das el privilegio, Señor, de alabarte y de glorificarte a través de este culto de aposento alto. En esta mañana, Señor, queremos ofrecerte este culto a ti, oh Padre Celestial, porque como dice tu palabra, tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria, oh Señor. Recibe pues, Señor, este orden de culto. Recibe las alabanzas, recibe, Señor, las oraciones. Señor, también te rogamos que a través de tu Santo Espíritu, tú pongas en nuestro corazón ese deseo genuino, Señor, de poderte alabar en integridad y en pureza, oh Padre Celestial. Te rogamos pues, Señor, que tú nos dirijas y que nos ayudes a través de este orden de culto, y que todo sea para la honra y para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Es el momento de abrir sus signarios, hermanos, y tenemos el himno número 32, Oh Padre Eterno Dios. 32, oh Padre Eterno Dios. Oh Padre Eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, para poder ser paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad, para poder vivir en santidad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora tenemos el momento de fraternidad a cargo del Ministerio de Relaciones. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Es un verdadero gusto saludarles en esta bonita mañana y sentirnos contentos y satisfechos de estar hoy en la casa del Señor.
Voy a dar la bienvenida al presbítero Luis Alberto Javier Cruz, que es el expositor de la palabra del Señor en esta mañana, y a su apreciable familia que está por aquí también con nosotros. A ver dónde están para que los identifiquemos. Sean bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, y a todos ustedes, hermanos, les damos la más cordial de las bienvenidas, esperando que nuestra estancia en la casa del Señor, sea de edificación y sea también un motivo para alegrarnos de que hoy estamos aquí juntos reunidos. Vamos a estar en pie y vamos a saludarnos con alegría, con gozo, a quien está a nuestro lado derecho, lado izquierdo, en la parte de atrás, y vamos a cumplir así lo que el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que seamos todos bienvenidos en esta bonita mañana en la que nos regocijamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que continuamos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el orden de culto, hermanos, y así como están de pie, pueden abrir sus signarios en el número 34, de Jehová cantaré. Continuamos, hermanos, y llegamos a la parte de la edificación de este orden de culto, y les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, del versículo 1 al 13. Esta va a ser dirigida por nuestro hermano Rubén Vidal Segovia. Buen día, hermanos, espero que todos tengan ya su Biblia abierta, aunque está en las pantallas, pero espero que abran sus Biblias. En el capítulo número 8 del libro de la carta a los Hebreos, lo vamos a hacer en concierto. Amén. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, por los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado un lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me resentí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, porque mis leyes entre ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir: no pacto, he dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. A continuación tenemos la oración de gratitud a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia en receso, hermano Guadalupe Baeza. Muy bien, hermanos, buenos días. Yo creo que todos tenemos gratitud hacia el Señor por todo. Y como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, allá en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y así nos ha bendecido el Señor día a día, hermanos. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos motivos y razones suficientes para darle gratitud al Señor. Con ese pensamiento oramos, hermanos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos, Padre celestial, con acciones de gratitud, Padre, nos presentamos delante de ti para darte gracias, Señor, primero porque nos has concedido el privilegio de abrir nuestros ojos el día de hoy y estar aquí en tu casa de oración con la única finalidad de alabarte, de glorificarte, Señor, de enaltecer tu santo nombre. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por la familia. Gracias, Padre, porque a todos nos has dado un trabajo, a todos nos has alimentado, Señor, y todo tu pueblo, Padre, por eso hoy te rinde la gratitud, Padre, con esas acciones, Señor, que traemos con nuestro corazón contrito y humillado ante ti, Señor, para enaltecer tu santo nombre y saber, Padre, que tú moras y vives en el corazón de cada uno de nosotros. Y así también, Señor, en las cosas que no son positivas para nosotros, te damos gracias, Padre, porque tú pones ante nosotros pruebas, nos exiges, Padre, de que debemos de ser fieles y leales a ti, Señor. Gracias, Señor, también por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos pones a pruebas. Gracias, Padre, te damos en ese santísimo nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Continuamos, hermanos, con la segunda lectura bíblica que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 32 al 38. Esta está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Esteban Ortiz Mollinedo.
Nehemías capítulo 9, de los versículos 32 al 38. Le voy a dar lectura, hermanos, si ustedes siguen con sus vistas, y en el último versículo lo leemos todos juntos. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? A continuación vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que está a cargo del presbítero Luis Alberto Javier Cruz, con el tema Renovación del Pacto con Dios. Pero antes de que nuestro pastor invitado pueda iniciar el sermón, queremos comentarles que en la Iglesia Manantial de Vida, dentro del protocolo que marcan nuestros libros de gobierno y que está aperturado por el honorable presbiterio, se ha iniciado el proceso de llamamiento pastoral. Estamos en los tiempos para poder hacer de manera oficial este proceso, y se ha integrado una comisión de acuerdo a nuestros libros, con representación del consistorio, con representación de la Junta de Diáconos, con representación de la sociedad femenil y con representación de los jóvenes. Entonces, todos los sectores están representados en esta comisión, y se ha hecho un trabajo previo para hacer una selección de precandidatos. Están en calidad de precandidatos de acuerdo al proceso, para poder participar en este proceso para el próximo periodo pastoral. Y nuestro invitado de hoy, el pastor Luis Alberto Javier Cruz, es el primer candidato que nos visita para poder compartir la palabra, no con la intención de que la iglesia escuche y califique o evalúe si el pastor sabe o no sabe doctrina. El pastor viene a compartir la palabra que es estándar para todos los ministros de la palabra, y es con la intención de conocer al pastor, y no es para que califiquen el desempeño del pastor, porque nosotros no cumplimos esa función. Entonces, para presentar al pastor, quiero leer sus datos curriculares en su ministerio. El presbítero Luis Alberto Javier Cruz actualmente tiene 40 años, está casado con la hermana Georgina Ramírez Hernández, y el Señor les ha concedido 3 hijos de 6 años, 14 y 19 respectivamente. Actualmente su esposa y sus hijos mayores son miembros en plena comunión de la iglesia, desempeñando su esposa el trabajo de directora de comisión de esposas de pastores. El pastor Luis Alberto fue ordenado el día 5 de enero del 2012, cuenta con 12 años de experiencia
y ha pastoreado más de 6 iglesias. Entre otros ministerios, ha trabajado como capacitador y consultor de la red de multiplicación de más iglesias y mejores iglesias. Entre otras áreas, es promotor del trabajo evangelismo, discipulado y el trabajo pastoral. En cuanto a su formación y estudios, el pastor Luis Alberto Javier Cruz cuenta con 2 licenciaturas, una licenciatura en Sagrada Teología y una licenciatura en Psicología Educativa. Ha recibido cursos sobre mentoreo y discipulado. En cuanto a su liderazgo, en su trabajo ministerial actualmente es pastor de la iglesia Sinaí, que se ubica en la ranchería Plátano y Cacao, Centro Tabasco. Desempeña el cargo actual de directivo del Honorable Presbiterio Grijalva Usumacinta como secretario y es ministro de Evangelismo del respetable Sínodo de Tabasco. Son los datos curriculares del ministerio de nuestro pastor invitado, el presbítero Luis Alberto Javier Cruz, quien es el expositor de la palabra en esta mañana. Dios nos bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana y que nos permite el Señor poder hacer uso de su palabra. Y bueno, es una bendición, como ya se mencionó, de poder estar aquí con ustedes. Y agradezco a los hermanos por esta recepción. Y bueno, es un tiempo para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, que es el libro que se ha estado enseñando casi por 2 meses en esta iglesia. Vamos a ir concluyendo con este libro de Nehemías, que está dentro de la sección de libros históricos. Y en el capítulo 9, versículo 38, dice la palabra del Señor que nos habla precisamente del pacto del pueblo de guardar la ley. Quiero invitarles para que ahí están en sus lugares, podamos leer todos juntos Nehemías capítulo 9, versículo 38. Dice la palabra del Señor: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos. Te agradecemos una vez más por la vida de tu pueblo, que has permitido venir aquí a tu casa de oración y participar de este tiempo de adoración, de servicio, de gratitud. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada una de las familias aquí representadas, por la vida de los niños, la vida de los jóvenes, por cada uno de mis hermanos que están siendo evangelizados, discipulados. Concédenos que ahora que vamos a hacer uso de tu palabra, sea tu Santo Espíritu que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos permita recibir tu palabra en fe y amor hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y mediante él te glorifiquemos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos concluyendo el libro de Nehemías en estos últimos capítulos 8 y 13 bajo el tema renovación del pacto. Y bueno, están también, ¿verdad?, en lo que es el tema general, aprendiendo a proyectar con Nehemías. Una vez que Nehemías terminó de solucionar los problemas materiales del pueblo de Dios, se dedicó a resolver algunos conflictos de mayor importancia internos, espirituales, que requerían una mayor atención, y por esa razón es que cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y vemos los capítulos 8 hasta el 13 de Nehemías, él dedica parte de esta renovación en estos versículos. Y hay un personaje sobresaliente que juega un papel importante dentro de este designio último de Nehemías, como es en el caso de Esdras. Esdras es el líder religioso. En ese tiempo, Esdras,
quien había dirigido de regreso a la ciudad algunos años antes, y aún todavía él permanecía durante la estancia de la administración del proyecto de Nehemías, de reconstrucción. Pero algo muy peculiar, hermanos, que podemos encontrar en la vida de este líder religioso es que él estaba interesado en algo más, como tenía que ver, hermanos, la cuestión espiritual del pueblo. De manera que podemos ver dos características importantes que se dan en un avivamiento espiritual, como en este caso se manifiesta en este capítulo 9 del libro de Nehemías. Y lo primero que sobresale en esto es la proclamación de la palabra de Dios y también el interés del pueblo de Dios por escuchar la voz de Dios. Por eso repito que en los capítulos 8 hasta el 13 del libro de Nehemías está confirmando el pacto del antiguo y la renovación espiritual que resultó en beneficios para el pueblo de Israel. Algo que podemos ver aquí es que la gente fue movida a un compromiso con el Creador y sus mandamientos. El punto para lograr esta renovación, que es lo que vamos a estar viendo durante este tiempo de la enseñanza, el tiempo para lograr esta transformación y poder renovar el pacto con Dios, precisamente, hermanos, radicaba en lo que tenía que ver la palabra de Dios. Aquí se muestra un interés por este líder religioso, y algo que podemos ver en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Vamos a estar viendo el capítulo 8 de Nehemías y el capítulo 9 de este mismo libro, es que el pueblo de Israel mandó a hablar a Esdras para que le leyera la palabra del Señor, según vemos aquí en el versículo 1, capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron, es decir, que la iniciativa es por parte del pueblo, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Habían sido muchos años en que este líder de nombre Esdras había intentado a que el pueblo volviera al Señor por más de casi 10 años. Y aquí hay una esperanza para nosotros los líderes, porque podemos ver la perseverancia, podemos ver la paciencia, la fidelidad, la obediencia a esperar cuando Dios, hermanos, va a actuar en favor del pueblo. Entonces, por esa razón es importante que veamos que el proceso inicial de renovación del pacto de Dios con el pueblo inicia precisamente, hermanos, cuando ustedes ven ahí en pantalla. En primer lugar, tiene que ver con ¿qué? Con la lectura de la palabra de Dios. Número 2, tiene que ver con buscar el arrepentimiento. Y en tercer lugar, tiene que ver con la condición voluntaria del pueblo de Israel de poder cambiar de una manera voluntaria. Entonces, cuando vemos estas exigencias de parte de Dios hacia el pueblo, en base a esta lectura que vemos en todo el capítulo 8 del libro de Nehemías, decidieron, dice la palabra del Señor, que el Señor, hermanos, tomara el control de sus vidas. Entonces, el segundo paso que hace Israel para renovar ese compromiso de voto, ese compromiso de pacto, es buscar a Dios a través del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios aquí en Nehemías capítulo 9, versículo 1 hasta el 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros,
y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Algo importante que vemos aquí es de buscar el arrepentimiento por parte del pueblo. Ya habían escuchado la palabra de Dios, ya habían escuchado las demandas que la palabra de Dios había expresado, y ahora el pueblo, hermanos, responde con sinceridad en arrepentimiento, y a consecuencia de esto nace el reconocimiento de su pecado. A través de la historia, hermanos, hemos observado que los avivamientos, voy a utilizar este término, pero más bien el término correcto es revitalizar a la iglesia. A través de los tiempos hemos notado que cuando el pueblo de Dios se llega al Señor en esta condición y reconoce su estado de pecado personal, entonces empieza un gran avivamiento dentro de la iglesia, como podemos recordar el gran avivamiento en el siglo XVIII con este hombre de Wesley. Ustedes también deben de recordar el movimiento que se hizo en el siglo XVI con Martín Lutero, y posteriormente también en la condición del profeta Jonás. Y cuando vemos estas escenas, lo primero que tenemos que recordar es cómo el Espíritu de Dios está dando evidencia, hermanos, de que el pueblo de Dios está despertando, y al mismo tiempo está mostrando en acciones, en comportamiento, lo que Dios quiere para nosotros. Qué interesante es que también podamos ver algo muy importante dentro del contexto del libro de Nehemías, porque ¿saben, hermanos, cuál es el peor pecado del ser humano? Es cuando la persona reconoce, o cuando la persona está diciendo: yo no tengo ningún problema, yo estoy bien. Y esto, hermanos, se vivió también en el caso de Nehemías, porque en ese momento el pueblo de Israel pensaba, y ¿saben qué es lo que decían? Ellos decían: estamos bien, estamos más o menos bien, no tenemos ningún problema. Y entonces, en medio de esa actitud, vamos a decir, de rebeldía y desobediencia, es que ellos, hermanos, estaban distanciados de Dios. Pero a pesar de esto, algo muy importante que podemos ver en el libro de Nehemías es su misericordia, su constante amor por el pueblo, porque cuando el pueblo de Dios reconoce, hermanos, quién es Dios, cómo es Dios, quién es y cómo somos nosotros, cuando reconocemos esto, hermanos, ¿saben qué va a empezar? Y aquí empieza ya de lo que estamos hablando, una renovación verdadera en nuestra vida. Amén, hermanos. Pero cuando es todo el contrario, entonces estaríamos distanciados de poder en algún momento que existiera una renovación verdadera en nuestra vida. Entonces, después que el pueblo de Israel lee la palabra de Dios, si ustedes leen el capítulo 8 del libro de Nehemías, van a ver ahí el tiempo secuencial en que el pueblo de Dios empieza a leer la palabra de Dios cada 3 horas, durante todo el día, en determinado tiempo. Ellos leían la Biblia, leían la ley de Dios, leían la palabra de Dios, y también alababan al Señor, adoraban al Señor. Y esto, hermanos, indica que el pueblo de Dios estaba comprometiéndose. No sabemos exactamente, ¿verdad?, cómo es que el pueblo del Señor administraba los otros tiempos o los otros días, porque se entiende, hermanos, que Esdras se para dentro de un púlpito y empieza a leer la palabra de Dios continuamente. Por eso es que algunos predicadores han puesto a este libro de Nehemías capítulo 9 como el sermón de las 8 horas. Y vemos aquí la evidencia, porque el pueblo de Dios, hermanos, tenía una característica muy importante. Además de leer la palabra de Dios, de alabar al Señor durante la madrugada, al mediodía, como dice el versículo 1 hasta el 3 del capítulo 8 de Nehemías,
dice la palabra que en el segundo día vinieron para escuchar, dice el versículo 13 de Nehemías 8, y entonces venían y estaban en ramadas recordando todo lo que el Señor había hecho en su favor, dice el versículo 17, capítulo 8 de Nehemías, y entonces ellos, hermanos, se volvían a reunir diariamente. Si nosotros vemos la lectura secuencial, vemos que la fiesta concluyó en el día 22, y después de eso dice la palabra del Señor ya en el capítulo 9 de Nehemías, que en el día 24, hermanos, siguieron leyendo la palabra de Dios, y después de pasar 3 semanas centrándose, hermanos, en lo que era la lectura de la ley, hermanos, imagínense ustedes tanto tiempo leyendo la palabra de Dios, dedicando momentos deleitándonos en la lectura de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál podrían ser nuestros resultados nosotros como iglesia? No tan solamente como iglesia. ¿Cuál podría ser el resultado de esa palabra de Dios, hermanos, que se está permeando en la vida de la iglesia, en la vida de las familias, en la vida de cada una de las personas, inclusive, ¿verdad?, en las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor? Pero el proceso, hermanos, vamos a decir así, de todo esto empezó con la lectura prolongada de la palabra santa del Señor. En una ocasión hubo una gran explosión, y esa gran explosión lo que ocasionó fue que a una persona le desfigurara todo su rostro, sus manos y sus pies. Y durante el proceso de rehabilitación, para que esta persona pudiera ser sanado de esta situación, escuchó él que algunos estaban diciendo que leer la Biblia trae beneficios y también trae salud al alma y el cuerpo. Y entonces este individuo dijo: yo quiero leer la Biblia. Y le trajeron una Biblia, pero pues obviamente con su cara destrozada, sus manos inhabilitadas y sus pies no podían ni hojear, ni mucho menos leer la Biblia. Entonces idearon, ¿verdad?, por traerle este sistema Braille, así es, para las personas que tienen ese tipo de problemas, para que con sus tactos pudiera él, ¿verdad?, leer la palabra de Dios y al mismo tiempo pudiera ser él edificado. Pero resulta que sus manos, sus puntas de sus dedos también habían sido quemadas. Sus puntas de sus dedos también estaban inhabilitados. Y lo primero que se le ocurrió a él, hermanos, es sorprendente esta historia, fue usar la punta de la lengua para poder leer la palabra de Dios. Cuando yo estaba leyendo esta historia, todavía no termino de creerlo, ¿verdad?, pero no sé si hay un experto aquí sobre esto, pero cuando esta persona ya en el 80% de rehabilitación sobre sus quemaduras en 3er grado, hermanos, ya para ese tiempo este hombre había leído 4 veces la palabra de Dios con la punta de su lengua. Y en todo esto, hermanos, de la renovación del pacto iniciada por Nehemías con la ayuda de Esdras, se da en un proceso en el que, hermanos, tiene que ver la lectura prolongada de la palabra del Señor. Y lo segundo que estamos mencionando aquí es que después llegaron al punto de cambiar su opinión en cuanto a Dios, en cuanto a ellos, y reconocieron que tenían un gran problema. Y al reconocer que tenían un gran problema, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Y al final de este periodo de celebración, porque usaban las fiestas en 3 periodos, en 3 tiempos, decidieron, dice la palabra del Señor, a ayunar con cilicio, dice el versículo 1 de Nehemías 9, y polvo. Y entonces el ayuno era un simbolismo que mostraba un compromiso serio en arreglar cuentas con Dios. El sistema que tiene la iglesia presbiteriana es que oramos cada
cada mes, cada primer domingo de cada mes. Algunos ayunan 2 veces en la semana. Pero hermanos, cuando hablamos acerca del ayuno, como se menciona aquí en este capítulo, nos deja ver aquí que el pueblo de Dios tomó en serio esta renovación de pacto, de tal manera que ellos decidieron dejar, hermanos, a un lado la comida y dedicarse con una gran intensidad, sin ninguna interrupción, porque eso es lo que ellos deseaban. La oración y el ayuno, hermanos, repetidas veces, como lo ha usado la iglesia, tiene diferentes propósitos. Algunas veces se está asociada con la cuestión de la preocupación, de la tristeza. En otras ocasiones se usa como asociado con el arrepentimiento, pero también con el deseo de poder resolver nuestra relación personal con Dios. Entonces, en este caso, en este último caso, se dice que el propósito de la oración en silicio, en luto, estaba expresar, hermanos, el arrepentimiento del pueblo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Nehemías que cuando el pueblo de Dios escuchaba la palabra, la ley, ¿cuál era la manera corporal de mostrar de los israelitas que estaba llegando al corazón y a la mente? Dice que corrían sus lágrimas. El pueblo lloraba. El cilicio era una tela tosca que venía de pelo de cabra, que indicaba que la persona estaba en luto, y con menos frecuencia se usaba, porque siempre que la usaban, hermanos, derramaban tierra sobre este tipo de tela. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es la seriedad en cuanto al compromiso. Y no tan solamente esto, dice el versículo 2 de Nehemías 9, que ellos también decidieron apartarse de los extranjeros que estaban en medio de ellos. Y esto, hermanos, no era una simple separación de ellos, sino que esto llevaba aún más, porque el contexto de Nehemías se puede observar que estas personas estaban obstruyendo o estaban siendo opositoras al progreso del pueblo, y entonces muchas veces habían interrumpido el camino de Dios, y como consecuencia el pueblo en este compromiso, hermanos, que se hacen, era necesario de abandonar ese tipo de relaciones para poder ellos tener un progreso en su vida espiritual. Cuando yo estaba viendo esto, hermanos, como se vio en el capítulo 4 de Nehemías, de los tipos de opositores que existieron, y aún en medio en el capítulo 6 de Nehemías podemos ver que aún a pesar de las amenazas, a pesar del peligro que él corrió, dice la palabra que Nehemías pudo lograr su proyecto en ¿cuántos días? En 52 días. Un reto, un desafío. De manera que en este libro, hermanos, podemos ver la necesidad de librarse de la práctica de tener devoción con Dios, pero a medias. Ahora el compromiso, hablando ya de la renovación del pacto, el compromiso de Nehemías era un compromiso, hermanos, relativo. Ahora él, hermanos, lo que está pidiendo es una entrega total. Y para poder tener esa entrega total, Nehemías, hermanos, empieza a preparar el camino, y lo que hace es que, si ustedes observan el capítulo 9, versículo 6 hasta el 37, empieza a contarles Nehemías todo lo que el Señor ha hecho a través de los años con el pueblo de Israel. Dicen los expertos, los historiadores, que posiblemente esta es el tercer éxodo que Nehemías estaba viviendo, y en la que se encuentra la ayuda del líder de Esdras. Y hay comentaristas que han llegado a decir que en el caso de Esdras exageraba muchísimo en cuanto a la lectura, en cuanto al compromiso,
Pero lo que Dios, hermanos, estaba demandando para el pueblo era que ellos reconocieran que se habían extraviados, pero que ahora estaban regresando y lo que tenían que hacer era recordar ese conocimiento, esa fidelidad de Dios, que en medio de los 40 años en el desierto no les faltó, hermanos, ninguna protección y nada que pudiera en peligro la vida de los israelitas. Qué importante es, hermanos, cuando usted y yo somos agradecidos con el Señor. Y vemos aquí 3 elementos importantes que se deben tomar en cuenta en lo que menciona aquí de la oración, del ayuno en silicio. Y el primero es reconocer la fidelidad de Dios. En segundo lugar, reconocer su fracaso. En tercer lugar, reconocer su dependencia del Señor. Entonces, cuando nosotros usamos este formato para poder también presentar nuestra oración, lo que vemos aquí, hermanos, es que los líderes toman estos elementos importantes para observarlo, pero sobre todo lo que volvemos a ver aquí es que todo estaba entrelazado. La lectura de la palabra de Dios, la confesión ante Dios, que no era de manera grupal, sino también de manera personal. Se dieron cuenta que eran pecadores, que formaban parte de una nación pecadora, en el versículo 2 de Nehemías 9, y cuando ellos, hermanos, se dan cuenta y reconocen lo que existe aquí es un verdadero cambio. Cuando hay un compromiso delante de Dios, no existen excusas para poder decir, hermanos, no lo voy a hacer, no lo puedo desarrollar, porque eso es lo que el pueblo de Israel venía acarreando, ¿verdad? A través de las generaciones había algunos pequeños remanentes ahí que se habían filtrado, pero ahora lo que Dios está haciendo es recordándole, hermanos, cómo Dios ha provisto a Israel. Y se presenta un pequeño bosquejo que no aparece ahí, pero del versículo 5 hasta el 6, según el escritor Pablo Off en su Libros históricos, dice que habla acerca de la creación, cómo narra ahí el Señor, cómo ha sido fiel con el pueblo de Israel. Habla de su pacto en los versículos 7 y 8, habla de su revelación en los versículos 9, en el capítulo 9, versículo 13 hasta el 15, y al final, en los versículos 36 hasta el 37 del capítulo 9, habla de su confesión y de su fracaso nacional. Entonces, en contraste, hermanos, podemos ver aquí la fidelidad de Dios que tuvo con el pueblo del Señor, pero también, hermanos, tenemos que admitir que aún en medio de lo que el Señor ha venido haciendo con su pueblo, con su iglesia, hay un contraste, porque aún, hermanos, nosotros, como peregrinos, como creyentes, cuando vemos, hermanos, que el Señor no toma en cuenta nuestras acciones, nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir la vida cristiana, es lo mismo que venía haciendo el pueblo de Israel. Dice que la tercera ley del movimiento de Newton se dice que para cada acción hay una reacción opuesta de igual fuerza. Entonces, así, hermanos, es lo que venía viviendo el pueblo de Israel con su relación con Dios. Cada vez que él intentaba, hermanos, mostrar su fidelidad, su amor hacia ese pueblo, ¿qué pasaba? Había una reacción de infidelidad y de rebelión. Y eso pasa en nuestras relaciones, hermanos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con sus esposos. En algún momento usted ha sufrido alguna decepción y ha llegado a decir, pero si yo cuánto no he querido a esta persona, a estos hermanos, cuánto me he entregado por ellos, hermanos, y ha sufrido ¿qué? Una decepción. Y es lo que Dios vivía, hermanos, con el pueblo de Israel. Pero
vemos que en todo ese proceso que el pueblo, que Nehemías empieza a narrar lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel, en todo este peregrinaje, el pueblo no sentía gratitud. En la situación, hermanos, de fracaso, y en medio de todo eso, Dios mostraba su paciencia, su misericordia. Y lo que hace aquí es que concluye, hermanos, con una petición, y entonces lo que hace Nehemías es que establece las normas en que debía, hermanos, seguir el pueblo. ¿Y saben qué era lo que Dios quería? Que al final de cuentas es lo que el pueblo llega, hermanos, a hacer, lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si pensamos, hermanos, que no andamos en malos caminos, nunca, hermanos, vamos a pensar también que estamos tan cerca de Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, podemos notar aquí, hermanos, que este paso de renovación no se realiza primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según podemos ver en el capítulo 8, este paso de renovación, lo que tenemos que hacer es la lectura de la palabra de Dios, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, cambiar nuestra opinión de quién y cómo es Dios y acerca de quién y cómo somos nosotros. Si nosotros pudiéramos haber hecho esta oración de confesión sincera que hizo el pueblo hacia Dios, ¿cuáles pudieran haber sido, hermanos, nuestros resultados? ¿O cuál pudiera haber sido nuestra actitud? Si pudiéramos ver lo que el Señor nos está presentando y el pueblo, hermanos, aquí está llevando a reconocer que ha fallado, y entonces todo eso que ha venido haciendo no lo está haciendo de una manera sincera y honesta, y es aquí, hermanos, precisamente donde entra un compromiso formal con Dios, que es lo que estamos viendo en el versículo 38 del capítulo 9 de Nehemías. Un compromiso formal con Dios. Hoy en día, en la popularidad, hermanos, vemos que la consejería psicológica ha tomado mucho terreno dentro de nuestras iglesias y aún en las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando escuchamos esto, lo primero que viene a nuestra mente es que hay muchísimos recursos para que las personas puedan rehabilitarse de una situación emocional o quizás mental. Y lo primero que decimos, si existen estos recursos, quiere decir que los problemas que tenemos ya no van a existir. Pero ¿qué pasa? Aun cuando existen, ¿verdad?, muchísimas personas de consejería, terapeutas y otras que se dedican a ayudar a las personas, cada día vemos que van surgiendo más necesidades. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben qué podemos decir como una cuestión pastoral en nuestro terreno pastoral? Yo no sé, ¿verdad?, si en el terreno profesional de los que se dedican a aconsejar personas, cuando no vemos un resultado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque mientras la gente no quiere cambiar, ¿qué pasa? No hay ¿qué? No hay una solución. Cuando las personas no quieren cambiar, no hay una solución. No queremos abandonar nuestro pecado. Y es posible, ¿verdad?, que en algún momento podamos hasta derramar lágrimas a causa de nuestro fracaso. Sin embargo, no progresamos porque no queremos, ¿verdad?, dejar aquello que se vuelve un obstáculo. Y en el contexto de Nehemías, esto es lo que estaba sucediendo, hermanos. Ahora se le está pidiendo al pueblo que lo que va a hacer, lo que se está comprometiendo, lo haga con sinceridad.
Y es por eso que cuando el pueblo de Dios se compromete a obedecer, decidió, hermanos, ¿qué es lo que decide? Vean ustedes, hermanos, lo interesante y sería bueno que en sus casas ustedes pudieran profundizar más esto del versículo 38. Cuando el pueblo vio, hermanos, que no era suficiente lo que decía ser y hacer o lo que estaba haciendo, ellos deciden. Y lo que deciden, hermanos, es dejarlo por escrito. Ellos quieren escribirlo. Y entonces el tercer paso en este compromiso de renovación de pacto es la declaración formal de desear cambiar. De desear cambiar. La consideración de un pacto legal que les obliga a cumplir, hermanos, al pie de la letra a lo que ellos están comprometiendo. Si nosotros parafraseamos el versículo 38 del capítulo 9 de Nehemías, vamos a ver que nos dice que todo el pueblo, todos firmaron y después lo sellaron y los firmantes, hermanos, dejaron sus nombres grabados ahí para siempre. Presentaron sus nombres. ¿Y quién empezó, hermano, primero? La lectura nos dice que empezó Nehemías, después los sacerdotes, después los levitas, después los líderes del pueblo. Como sucede, ¿verdad?, en todas las cuestiones legales de un tipo de compromiso como esto, entonces dice la Escritura que este convenio se hizo por escrito. Los líderes estaban dispuestos a comprometerse y firmarlo porque deseaban ellos, hermanos, y estaban de acuerdo y decían que esto era importante. Yo quiero felicitar, ¿verdad?, a los hermanos que han estado interesados en esta carta, en este libro de Nehemías, porque realmente, hermanos, lo que hace Nehemías como gobernador y Esdras como el escritor de la ley es, hermanos, verse por la preocupación de la sanidad de un pueblo que pueda, hermanos, vivir una vida de integridad. Entonces, el reto del pueblo, hermanos, dice la palabra del Señor, que estaban dispuestos. Cuando el pueblo, cuando el liderazgo, hermanos, está en la disposición de ayudar a la iglesia y ayudar al pueblo, vemos aquí que en esta lectura lo que hace es que el pueblo reacciona y ellos también están dispuestos a seguir la dirección de sus líderes y lo comprometen de una manera personal a obedecer las condiciones de pacto. Y en estas condiciones de pacto se mencionan, hermanos, tres características que se comprometió en esta ecuación. Primero, se observan que habían decidido apartarse del mundo. Número uno, eso es lo que incluía el contrato. Decidirse apartarse del mundo. Ya no pensaban identificarse con los demás pueblos, sino con el Dios fiel que había hecho sus pactos con ellos. Y en el capítulo 8, hermanos, se dice en el contexto que cuando Nehemías, hermanos, llegó en esta segunda parte con Esdras, se identificó, hermanos, que los que estaban administrando, los que estaban a cargo de la administración, habían permitido que se pudieran haber relaciones de matrimonios con pueblos paganos, donde se estaba perdiendo el idioma judío, hebreo, ¿verdad?, de aquel tiempo, y entonces eso no era conveniente para el pueblo, de tal manera que a lo que ellos están comprometiendo aquí era, hermanos, también a decidir obedecer la palabra santa con el fin de poder vivirla. Y en tercer lugar, notamos aquí algo muy importante, que ellos, hermanos, sabían lo que estaban haciendo. Tres elementos importantes que deben de existir, hermanos, en el compromiso y en el pacto que nosotros necesitamos para ser de Dios. En primer lugar, habían decidido apartarse del mundo
En segundo lugar, habían decidido seguir la palabra de Dios, sabían lo que hacían. Y el voto básico, hermanos, de este compromiso era que ellos decidieron obedecer la ley de Dios. Posiblemente pudieron incluir otras cláusulas, pero lo que vemos aquí, hermanos, es que el compromiso del pueblo era de obedecer en una forma total lo que Dios había hecho, y entonces el pueblo tenía que aceptar ese compromiso para vivir de una manera diferente, aceptando todas las cosas que se habían puesto. Y ¿saben qué, hermanos? ¿Cuánto era el compromiso que el pueblo tenía? La decisión de renovar ese pacto con Dios, de alejarse del mundo, de decidir seguir la palabra de Dios, de saber que lo que ellos estaban firmando, que estaban haciendo, es que ellos llegaron a decir que Dios nos castigue si nosotros no hacemos esto. ¿Cuántas veces en algún momento nosotros hemos dicho eso? Porque se muestra la intencionalidad, se muestra el deseo, el compromiso de poder, hermanos, cumplir las demandas de Dios. Y bueno, quizás habríamos que explicar, ¿verdad?, en qué consiste la separación del mundo, de seguir, ¿verdad?, los parámetros de la palabra de Dios, y en qué consistía, hermanos, el hecho de que ellos habían firmado algo no bajo su ignorancia, sino más bien firmando algo que sabían cuál era el contenido. Hoy en día, hermanos, nosotros como iglesia necesitamos también comprometernos con Dios al 100%. Que también, ¿verdad?, en las diferentes áreas donde el Señor nos ha ubicado, donde nos ha permitido servir y ministrar, necesitamos también reforzar o reajustar, ¿verdad?, para que podamos cumplir al Señor fielmente. Entonces, el medio de todo este asunto es que Nehemías está diciendo, el pueblo necesita comprometerse. Y no nada más el compromiso era para los líderes, sino también conllevaba al pueblo principalmente. Entiendo, ¿verdad?, que en las lecturas que hice de comentarios no se menciona ahí directamente a los niños, a los jóvenes, pero también, hermanos, los niños, los jóvenes, los adultos, los hermanos y las hermanas, hermanos, tenían ese sentido de compromiso, de fidelidad. Y quiero terminar con esto, hermanos. La hermana Elizabeth, ¿no hay alguna hermana aquí se llama Elizabeth? ¿No hay, hermano, para que yo pueda usar el nombre? No, bueno, sí hay. Bueno, vamos a ponerle la hermana Roma. Cuando la hermana Roma llegó a sus 100 años, su problema que había tenido era problema diabético. Y a raíz de su situación, hermanos, empezaron a amputarle sus manos, sus pies. Y bueno, prácticamente quedó su pequeño tórax, ¿verdad? Y la hermana había sido muy querida por la iglesia, una mujer servicial, comprometida, dedicada al servicio. Y cuando ella se vio imposibilitada y en esas condiciones, la gente, los hermanos la llegaban a visitar regularmente y tenían que hacer cola y a veces hasta sacar una cita para ir a visitar a la hermana Roma. Pero se dice que el pastor, ¿verdad?, cuando le tocó ir a visitar a esta hermana, tuvo que sacar una cita, y cuando llegó dice que veía mucha gente que entraba y salía. Y él era el último a quien la hermana Roma iba a atender. Y dice que cuando iba a ser ya la última persona en salir, salió, pero dejó la puerta así como entre abierta y cerrada, y dice que la curiosidad le ganó y se acercó a la puerta para ver qué es lo que la hermana Roma estaba haciendo. Y cuando entró, dice, y miró por una parte de la puerta,
Dice que la hermana Roma tenía su teléfono de casa así. Obviamente, imagínense ustedes sin manos y sin pies. Así, y hablaba la hermana y decía, ten ánimo, hijo, ora al Señor, ten confianza, no te desanimes, esfuérzate. Y quizás muchas cosas más que la hermana tenía y decía, animando a la otra persona con quien hablaba por teléfono, a sus 100 años. Yo esta semana lo comprobé también, una hermana con problemas de artritis nos dice del año pasado, pastor, queremos una reunión aquí con se le murió su nieto y me dice, queremos el cabo de año. Y le digo, nosotros no hacemos eso, hermana, le digo, pero sí le podemos hacer un culto evangelístico, estamos en cruzada evangelística y podemos aprovechar ese espacio. Y cuando fuimos, hermanos, ya tenía todo el hermano arreglado ahí, nos lo puso en bandeja de plata, para que nosotros predicáramos y hiciéramos uso de la palabra de Dios. El compromiso, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Ya hoy no necesitamos los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Ya no vamos a venir con una libreta, con algo escrito formalmente o algo legal y decir, fírmame aquí para que veamos realmente si vas a hacer a lo que te estás comprometiendo. Sino tiene que ver, hermanos, con nuestro interior, nuestro corazón, nuestro compromiso con Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor, ¿verdad?, que en medio de nuestras tareas, en medio de nuestras ocupaciones, podamos también en esta enseñanza de Nehemías, aprendiendo a proyectar con Nehemías, pero también en todo este proceso, hermanos, sea el Señor que nos ayude para poder seguir comprometiéndonos en las tareas. Te damos gracias, Señor, porque tú has bendecido a esta iglesia de una manera especial. Y a través, Señor, de las diversas circunstancias, diversas pruebas, ellos han llegado hasta aquí, como dijera, hasta aquí les ha ayudado. Hoy, Señor, ellos en medio de lo que tú estás enseñando a través de Nehemías, Señor, vemos que en todo este recorrido hay muchas cosas por las que debemos de agradecerte, sobre todo por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias porque nos da los parámetros para poder vivir una vida de santidad, una vida, Señor, comprometida, una vida de honestidad, de integridad. Tu palabra y los demás medios y recursos que has puesto, Señor, para nuestro alcance, para aprender a vivir y a depender en ti en todo momento. Bendice la vida de los niños, la vida, Señor, de los jóvenes, de cada uno de mis hermanos de esta iglesia, y ayúdales para que en todos sus compromisos y actividades que tienen puedan ir, Señor, en tu nombre, sabiendo que lo que hacemos es para la gloria y la honra tuya. Bendice a tu pueblo, bendice a los líderes, y ayúdanos para que ante todo, Señor, podamos glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos así de pie, hermanos, y esperamos que Dios siga bendiciendo el ministerio del pastor Luis Alberto y también la vida de su familia. Y vamos a dar respuesta al mensaje de la palabra de Dios, entonando el himno número 466, Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Es el momento del ofertorio, hermanos, y este está a cargo de la H Junta de Diáconos. Y posteriormente cantamos el himno número 536, Tu amor por mí. Oremos. Bendito Dios que moras en los cielos, en las alturas, gracias te damos porque estamos ocupados en las cosas tuyas. Gracias, Padre bendito, porque a través de tu Espíritu Santo nos renuevas cada día. En esta hora de la mañana, Padre, invocamos tu santo nombre para darte las gracias por todos los beneficios recibidos. Señor, permite que estas humildes ofrendas, Señor, que vamos a depositar, esperamos que se engrandezca para seguir proclamando tu reino. Permítenos, Señor, que bendiga la fuente donde proviene y las manos que los dan, Padre bendito, porque tú dices en tu palabra, cada quien dé como proponga en su corazón según tus enseñanzas. Gracias, Padre bendito, bendite cada fuente de empleo de mis hermanos. También, Señor, permite compartir con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados. Padre, también te pedimos con la persona que lo organiza, Señor, que con amor y temblor pueda organizarlo, Señor, Padre, para engrandecer tu obra. Todas estas cosas te le pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.
Hermanos, hemos llegado a la parte final de este culto de aposento alto y para hacerlo vamos a hacer la oración de despedida que está a cargo del anciano de iglesia en receso, nuestro hermano Joel Marín Cornelio. Posteriormente tenemos la bendición apostólica y después de eso estamos en actitud de oración para escuchar el posludio. Hermanos, yo les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tengamos un minuto aproximadamente y cada uno se evalúe, haga un análisis, qué es lo que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros, cada día, cada momento, cada segundo. Amén. Soberano Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en primer lugar te damos gracias por la vida y por este día. Tu palabra dice que cada día trae su afán, Señor. Y mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay muchas cosas que nos ha venido enseñando, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestros corazones, en nuestra mente a veces salen malos pensamientos, Señor. Pero tú nos hablas, Señor, a través de tus hijos, de tus siervos, de nuestros pastores. Y como Nehemías, Señor, que se esforzaba, Señor, y había un proyecto, Señor, que hacer. Porque nuestra vida es como la flor del campo que florece en la mañana y que se marchita. Nadie sabe el día y la hora, Señor, que nos vas a llamar a tu presencia. Por eso tu palabra es útil para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos, para cuando tú nos llames y podamos verte cara a cara, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Pero no queremos, Señor, atesorarla, guardarla, Señor, porque tu palabra dice que si nosotros callamos, las piedras hablarían, Señor. Te pedimos, conforme a la multitud de tu misericordia y por tu gracia, Señor, hay muchas cosas que hemos prometido contigo, Señor, no con la iglesia donde pertenecemos y manantial de vida, no con el consistorio, no con cada anciano, sino contigo personalmente. Y todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, Señor, para dar cuenta. Aquí no le podemos echar la culpa a papá, mamá, o a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque tú nos aconsejas. Un padre, una madre, siempre desea lo mejor para sus hijos, Señor. Y ese eres tú, Dios, que no quieres que nadie se pierda, Señor. Por eso mandaste a tu Hijo a este mundo, para que seamos salvos, Señor. Pero tenemos que predicar, tenemos que practicar, Señor, y guardar tus mandamientos. Ayúdanos a obedecerte, Señor, cada día y a compartir no solamente dentro de este lugar, sino afuera, Señor, porque sea una luz que alumbre, Señor, que podamos resistir y que podamos soportar todas esas pruebas y esperar cuál es tu voluntad. Y la voluntad tuya es que nadie se pierda, Señor. Bendiciones para tu siervo que ha predicado la palabra y para todos los que hoy a nivel nacional, en todo el mundo, Señor, por tu iglesia que está preparándose cada día para ese gran día, Señor, que nos vas a llamar. Pronto, tu venida está pronto, está cerca cada día. Ni nos imaginamos en qué momento, Señor. Tu palabra dice que tú vendrás como un relámpago, Señor, a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Queremos estar en ese lugar que fuiste a preparar para nosotros. En el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, que
la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión, guía y consolación y restauradora de tu Santo Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con nuestras familias ausentes, nuestros hermanos enfermos y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén. Amén.